Blackwood House presenta. John, el otro día se me ocurrió poner en mis historias de Instagram una pregunta. Y la pregunta es: ¿habrá vida antes de la muerte? Creo que algunas personas no se detuvieron a leer la pregunta y corrieron a responderla sobre experiencias extrasensoriales después de la muerte, y si bien esos temas me parecen bastante interesantes, mi pregunta no iba hacia ¿hay vida después de la muerte?, sino si hay vida antes de la muerte. Antes de desarrollar, quiero saber, ¿tú qué opinas? La respuesta es sí, o sea, por eso estamos aquí. El tema es ¿qué entiende cada quien por vida? ¿Solo como un acto biológico de estar y hacer lo que tengas que hacer desde que naciste al momento que te alejas de este plano? ¿O estar consciente de que estás vivo y entonces con esa conciencia poder entender el plano de vida que estás viviendo y experimentando? Que creo que a mí sí me parece decepcionante el nivel de lectura que hay hoy en todo tipo de plataformas. Por ejemplo, hace una semana escuchaba de un emprendedor aquí de Querétaro que decía, como diciendo, levantamos X cantidad de dinero y abajo, no es cierto, no lo logramos, ¿no? Pero las personas que le comentaban, que puedo decir que es arriba del 95%, todo el mundo lo felicitaba de ¡lo lograste! ¡Wow! Aunque decía Aunque que no él era decía así. no, porque el mensaje de él muy hubiera encantado haberlo dicho, y exponía en su post, en el contenido, lo que había aprendido y las razones por lo cual no había logrado bajar ese dinero, lo cual eso lo llevó a todos los niveles. Las personas no están leyendo, las personas no están comprendiendo, inclusive preguntas tan básicas como ¿habrá vida antes de la muerte? Es lindo, o sea, creativamente, eso es lo lindo, creativamente, ¿a dónde llevan el pensamiento? Eso sí me parece increíble, es como contestas una pregunta en la cual no fue indicada. Yo, por ejemplo, tengo un problema enorme con los mensajes de texto de los sistemas operativos, o a veces con preguntas o indicaciones de reglas, tengo problemas de lectura y entendimiento de esas preguntas. Mi cerebro no hace match. Pero en este tipo de preguntas donde clara, la respuesta es clara, habla de conciencia de vida, pues la respuesta es sí, Fer. Yo sí soy afortunado por tener una conciencia de vida, y por supuesto que existe la vida antes de la muerte, y es dolorosa y placer también en la vida, pero también es retadora y, o sea, es compleja. Bueno, debo confesar que algunas de mis preguntas solo surgen de manera espontánea. Y en realidad diría que mi método cognitivo no necesariamente siempre es responder mis preguntas. Es decir, si ahora mismo yo pudiera demostrar o mostrar cuántas preguntas hay en mi mente, sería como cuando tú abres tu navegador y está abiertas, no sé, 100 pestañas. Y de todas esas preguntas, en los últimos meses, selecciono de vez en cuando alguna y la pongo en alguna red social. Y más que responder la pregunta, me interesa, y lo hago como una especie de travesura, porque me interesa saber qué puede provocar una pregunta. Y me interesa saber qué puede provocar una pregunta planteada al revés, ¿no? La pregunta usual sería, ¿hay vida después de la muerte? Y yo, en este método contraintuitivo que tengo de hacer preguntas, me gusta hacerlas desde esta provocación y voltearlas y decir, ¿qué tal si la pregunta es si hay vida antes de la muerte? Y esto surge a raíz de una pregunta anterior, que es, imagínate que estás en el vientre de tu madre y tienes conciencia. Seguramente, al siendo ahí un feto, te estás preguntando, ¿habrá vida después del alumbramiento? Claro, eso es un pensamiento maravilloso, ¿no? Entonces, esa pregunta, claro, si tuviésemos conciencia y tuviéramos este pensamiento de adultos en esa corta edad, que todavía no está una vida extrauterina, ya de adultos quizás la pregunta entonces pertinente es esta que hice. ¿Hay vida antes de la muerte?
Y desde el punto de vista filosófico y existencialista, pues podríamos decir, bueno, depende de la corriente filosófica, pero en resumen podríamos, como tú decías, John, sintetizar que sí. Pero mi pregunta, ya hablando en serio y dejando al lado el sentido solo provocador, era para cuestionar si realmente valoramos ese proceso. Sobre todo ahora con diría, ensimismamiento que hay, o esta enajenación y obsesión que hay sobre el resultado final, y no estamos poniendo atención al proceso. Pues si eso lo trasladamos a nuestra vida, básicamente se resume en 3 momentos: nacimiento, vida y muerte, donde el proceso es la vida y el resultado final ya lo conocemos, es la muerte. Y para mí era una forma de sensibilizarme y sensibilizar a quien sea que la leyera en esta cuestión, en este decir, ¿estás teniendo vida antes de la muerte? Y como tú mencionabas, dependiendo qué consideres vida y qué consideres estar vivo. Pero creo que en este momento donde pareciéramos estar bastante alienados sobre muchos temas, es importante reflexionar qué consideramos vida y si nos consideramos vivos, si estamos viviendo esa vida. Entonces, no sé, era más un ejercicio de lucidez, de ir y hacer una pausa en contra de esta inercia a la que a veces estamos sujetos. Y sí, develar un poco esta venda que tenemos de la ilusión a veces simulamos tener certidumbre sobre nuestra vida. Es decir, pensamos, bueno, estoy joven, aún me queda mucha vida, pero en realidad no, nada te garantiza eso, ¿no? Y también hice la reflexión porque como que ha habido una serie de personas de mi edad y como que alrededor de esto que hacemos de diseño, innovación, que o han fallecido o de repente se han enfermado de algo grave, ¿no? Entonces, siempre que hay, como que siempre la muerte que ronda alrededor te hace cuestionar sobre tu propia vida. Y entonces eso era la intención, en cuestionar hacia dónde estamos, qué estamos haciendo, pero también cuestionar el apego que tenemos a la vida, ¿no? Y como, insisto, esta falsa certidumbre de, bueno, tengo tal edad, no me pasa nada, puedo seguir de alguna forma u otra desperdiciando la vida o dejando pasar el tiempo. Y eso me lleva a un último punto, sobre una entrevista que escuché en un podcast que le hacían a alguien, donde lo importante no eran las personas ni el podcast per se, sino una pregunta en particular que le hacían al entrevistado, donde le decían, ¿qué estarías haciendo ahora si supieras que vas a morir? Y pues él comenzaba a responder totalmente opuesto a lo que había hablado durante todo el episodio. Entonces me quedé pensando como, a ver, Fernanda, ¿qué harías en este momento si supieras que vas a morir? Y es una pregunta que me hago recurrentemente, pero como que el podcast me la recordó. Y como que dije, pues vivir la vida, ¿no? O sea, como, pues por eso estoy acá. O sea, sí tengo una profesión, sí me dedico a ciertos temas y desempeño una labor que me fascina, pero eso solo es una parte de mi vida, o sea, no es la vida completa, ¿no? Hay otras partes de mi vida que también me interesan y que estaría haciendo y estoy haciendo. Y eso era como reflexionar sobre si la vida es el proceso y hoy en día estamos omitiendo los procesos, ¿no estaremos también omitiendo la vida en búsqueda de ese outcome o ese resultado final? Esa es la pregunta. Bienvenidos a Crave Talks Podcast.
la edición 313 de Creative Talks Podcast. Hacemos un repaso de lo que pasó con Jony Ive y Sam Altman. ¿Qué está pasando con Klarna y la viabilidad del modelo Buy Now, Pay Later? Compra ahora y paga después. Amy Webb, CEO de Future Today Strategy Group, nos habla sobre la importancia de la prospectiva y los futuros. En media, te recomendamos el libro Strange Pictures de Yuketsu y una serie de Netflix llamada El Plan del Diablo. Y para nuestros Patreon, te compartimos las mejores prácticas de vida de Stanley Tucci, que a sus 64 años está en su mejor momento de vida. Disfruta esta explosiva edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Empezamos fuerte, Fernanda Rocha. Arrancamos fuerte, arrancamos filosóficos. Siempre en este podcast es así, es incómodo, es así, como las preguntas de la vida. Y también en nuestra vida vamos llegando de un viaje a Cartagena, Colombia. Estuvimos en este evento de ASONAP, en el Congreso Internacional de Innovación en SST. Seguridad y salud en el trabajo. En donde muchos de estos temas pues, salieron a flote. También tenemos a flor de piel muchas de estas conclusiones, porque datos como de 1 de cada 2 personas odia su trabajo. Sí, voltea a ver dónde estás ahora mismo. Toda esta mano de obra, todo este talento humano, todas estas herramientas del sistema que producen el valor. Todas estas definiciones evidentemente pueden contradecirse una contra la otra, pero todas, al menos la mitad, está odiando lo que hace todos los días, lo cual habla el camino donde estamos hoy y el sistema que nos hemos diseñado al cual 1 de cada 2 lo odiamos. Y eso es duro, ¿no? Es ese tipo de conclusiones de este tipo de eventos. Y en paralelo, Fer, estaba ocurriendo también en San Francisco una de las conversaciones que tú y yo habíamos adelantado hace 9 meses cuando grabamos un Black Trend, que justamente hablábamos del AI of Things y de esta carrera que todas las compañías de tecnología iban a desempeñar, que era diseñar el siguiente gran dispositivo en la era de inteligencia artificial. Y hubo una parte muy importante donde tú pusiste en la mesa de, mira, va a haber un ecosistema de nuevos dispositivos más allá del teléfono, las tablets, los smartwatches que tenemos el día de hoy. Va a ser un sistema operativo de IA y esto va a cambiar todas esas cosas. Por cierto, grabamos para los que son solamente nuestros Patreons, hay un podcast que se llama El Creador, donde profundizamos exactamente qué pasó con Sam Altman y Jony Ive para que entiendan profundamente dónde está ahí y todo lo que está ocurriendo desde San Francisco. Pero quiero dejar en la mesa algo que se aleja a esa conversación, Fer, pero también es parte. 2 semanas antes, Sam Altman, que ya saben mi postura sobre Sam Altman, puso 3 ideas en la mesa. 1. Las personas mayores
usan ChatGPT, o ya le dimos ChatGPTear al verbo, ChatGPTear, como reemplazo de Google. Es decir, ese es uno de los primeros descubrimientos. La gente ya no está utilizando motores de búsqueda, ya le está preguntando, sobre todo a las personas mayores. Es decir, asumo que personas mayores son personas que ya pasaron por la curva de preguntarle a un navegador, personas arriba de 40 años, ahora están en ChatGPT haciendo preguntas y búsquedas. Es un reemplazo de Google. Tema número 2. Las personas entre 20 y 30 años lo utilizan como consejero de vida. Y en este mismo viaje de Cartagena, Fer, una persona fue a confesarse con nosotros sobre su relación abierta que tiene con ChatGPT. Y es su nuevo consejero, su nuevo confidente, su nuevo amor. Y dijo algo que me dolió, me pareció triste. Dijo que por situaciones del trabajo pasa muy poco tiempo con su pareja y que ese espacio vacío de relacionarse con su pareja lo ha llenado con ChatGPT. Y que además dijo una segunda frase: ya no confía tanto en los humanos. Y porque este ChatGPT es totalmente autocomplaciente con él. Sí, con condescendiente. Condescendiente. Fue diseñado para eso, para mostrar esa empatía que en términos psicológicos no le está yendo nada bien a la humanidad en eso. Y tercer tema, la gente en la universidad. Hablo de estos nuevos college humanos que están en este momento en esta curva de aprendizaje. Están utilizando la IA como sistema operativo. Estas tres cosas son importantes, Fer. Pero esto último, ¿qué significa? Allá voy. Aquí tengo una conexión que no estabas esperando, pero ahí te va. Como ya sabes, Fernanda Rocha, tú eres la culpable de que yo me hiciera adicto a Arc. Para los que están llegando por primera vez a este podcast, Arc es un navegador brillante, fascinante, que hizo que dejara atrás todo lo demás, desde Chrome hasta Safari. Todo eso ya no lo uso. No uso otra cosa que no sea Arc. Si no conoces el proyecto Arc, por favor, descárgalo. Te estás perdiendo de un momento importante dentro de la cultura digital. Pero, Fer, te tengo una mala noticia. La compañía detrás de Arc, es decir, la compañía que diseña Arc como proyecto, que se llama Browser Company of New York, el BCNY, en donde uno de sus cofundadores es Josh Miller, declaró: nadie crea aplicaciones para Windows ni para Mac. Se crean para Internet. El futuro no está en nuestro ordenador. Y tengo que decirte una cosa, Fer. Con ese statement que puso, la Browser Company of New York ha puesto un stop definitivo, es decir, dejará de desarrollar para el proyecto Arc y ha comenzado un nuevo proyecto que se llama DIA. Bueno, no me sorprende porque eso lo dijeron desde el día 1. Cuando tú visitabas Arc, había una documentación de su desarrollo, de un journey que ellos tenían planteado, donde decían que iban a trabajar en Arc hasta donde les fuera posible. Y que una vez que ellos enfocaran sus esfuerzos hacia otros proyectos, no iban a cancelar Arc, es decir, que garantizaban que Arc no iba a morir, pero que no garantizaban que estuviera 100%, digamos, actualizado. Pues ya está pasando. Entonces, ya llegaron ya a llegó ese el punto. momento. Y la razón es inteligencia artificial. Sí, es decir, lo sospecho. ya desviaron todo el desarrollo que tenían hasta Arc para poder desarrollar este proyecto llamado DIA. Están intentando diseñar una Internet post-Google. Es brutal lo que está pasando aquí. Y lo uno con los 3 comentarios de Sam Altman al inicio. Un Internet post-Google. Inclusive declaran que la IA no existirá como una aplicación ni como un botón. Será un entorno completamente nuevo desarrollado sobre un navegador web. Y ellos quieren ser ese navegador. O, dicho de otra forma, ellos quieren ser ese sistema operativo. Fer, el proyecto DIA
está en alfa en este momento. Yo no lo puedo descargar, tú no lo puedes descargar. Quienes lo han descargado han sido personas que son parte de alguna universidad, sobre todo estudiantes, porque ya tienen un caso de estudio que acaban de publicar, por eso me estoy enterando del proyecto, donde el resultado que obtuvieron de tener un punto de control con estudiantes, Fer, efectivamente lo están desarrollando como sistema operativo. Es decir, todo lo que conocíamos por interacción con apps, por búsqueda, etcétera, como los navegadores actuales, ya no funciona así. Los navegadores actuales requieren demasiado trabajo humano, manual. Piénsalo. Abres un navegador, visitas una URL, creas marcadores, complementas formularios, etcétera. Es decir, tú tienes un chorro de chamba cada vez que navegas por internet. Pero en el futuro, y aquí lo enlazo con lo que dijo Sam, el navegador, también conocido como ChatGPT, sabrá todo sobre ti. Tiene todo el historial de ti. Tiene todo lo que has consultado, dialogado, platicado, construido con él. Y no solamente tendrá esos datos, sino que ahora también tendrá el contexto. Y esa suma de lo que tiene de ti, toda esta orientación, consejos, información intercambiada, más contexto, hace que no exista o no haya existido previamente un sistema que pueda entender todo eso de su usuario principal o de cualquiera que interactúe. Por eso el proyecto de DIA elimina muchas de las funciones principales de un navegador tradicional, incluido Arc, diseñadas para ser administradas y utilizadas por humanos. Y hoy en día, DIA, que va a ser una nueva interfaz de interacción, se está integrando en una mayor medida como un panel tipo chat con el que puedes acceder, pedir, dialogar y controlar, por supuesto, todo el contexto de un navegador más todo el contexto de un usuario que simplemente tiene que indicarle, comunicar a la IA lo que quiera hacer y entonces DIA lo va a hacer. Desde acceder a web, obtener recursos, interactuar con las APIs, lo que tú quieras. Es decir, Fer, la palabra navegamos por internet está llegando a su extinción. Arc ha sido como la última arca en donde navegamos ese momento. Es decir, Arc fue el último instante de conocer internet como lo habíamos conocido. Me estoy emocionando porque en realidad esto está entrando ya en una fase totalmente distinta, ya no de un proyecto que venga en varios años, sino de lo que está pasando ahora. Se está diseñando, mientras hablamos, un nuevo paradigma informático, y sí, impulsado por la IA, donde la interacción de apuntar y hacer clic se va a reemplazar por hilos de conversación, hilos de relación, hilos de acción. Y esa forma de entender y toda esa manera como ChatGPT para una interfase básica de conversación ida y vuelta que nos mostró la fase 1 de ese estado, ahora ese Josh Miller, que diseñó el proyecto Arc, ahora está colocando todo su esfuerzo para generar este sistema operativo. Fer, ya lo hemos discutido muchas veces en este podcast, este tema de diseño de relación, Relation Design, que le pusimos ese nombre porque no teníamos otra mejor manera de nombrarlo. Todo el diseño de interacción pasado, basado en interfaces gráficas, ahora está evolucionando a un diseño de relación en donde el contexto y el conocimiento persona-interfase o persona-máquina lo son todo. Ya no usamos interacción, ahora nos relacionamos con acciones. La IA vino a cambiar todo esto. Y el equipo que está diseñando ahora mismo el proyecto DIA, cosa que tú ya puedes navegar en este momento, te puedes meter a la página diabrowser.com y enterarte del proyecto y entender la filosofía que hay detrás. Fer, como apunte, te dejo que este proyecto es quizá, después de comprar la mente de Jony Ive, y pon mis palabras en una piedra posible, este es el proyecto que seguramente estaba buscando también Sam Altman para integrarlo en el concepto de lo que él conoce o nombra como sistema operativo de IA, que tú también lo nombraste hace 9 meses y que sabemos que era la piedra
central para poder llegar masivamente con todo lo que viene en este cambio disruptivo de cómputo. Es una nueva relación. They have like complex ways to set it up to connect it to like a bunch of files, and they have like fairly complex prompts memorized in their head, or like, you know, in something where they paste in and out, and they don't really make life decisions without asking like ChatGPT what they should do. And it has like the full context on every person in their life and what they've talked about, and you know, the memory thing has been a real change there. But gross oversimplification, but like older people use ChatGPT as a Google replacement. Maybe people in their 20s and 30s use it as like a life advisor or something, and then like people in college use it as an operating system. Hay toda una carta, porque yo estoy suscrita al Substack de Browser Company, en donde es una carta abierta que se escribe hace 3 días, el 26 de mayo, donde explican por qué va a pasar con Arc. Y básicamente lo que están tratando de responder son 5 preguntas. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué construimos Arc? ¿Dónde Arc se quedó corto? ¿Por qué no integramos DIA en Arc? Y si abriremos el código fuente de Arc. Y en toda esta historia, pues te explican evidentemente los aprendizajes que tuvieron con Arc, pero también la necesidad de evolucionar hacia esta nueva interfase, y con esto me quiero quedar. Yo no creo en las muertes ni en los fines. O sea, estas declaraciones de el final de tal, es como, nunca pasa. Pero lo que sí creo es que nuestra forma de interactuar en Internet sí que está evolucionando y se está transformando en otra cosa. Posiblemente la navegación, y entiéndase este lenguaje, pues tenía que ver con que tú literalmente tenías que, como bien decía John, hacer una serie de trabajos o tareas para obtener resultados en una búsqueda o en lo que sea que quisieras hacer en Internet. Pero ahora esto ya no va a pasar, o más bien lo que veo es que está evolucionando de una forma reactiva de actuar a una forma mucho más anticipativa, en donde si ya esta inteligencia artificial, cualquiera que vaya a ser la que gobierne o la que sea como que el sistema operativo masificado, si ya va a tener el contexto de ti, eso evidentemente te va a ahorrar mucho trabajo, pero aquí es donde corremos el riesgo de estos posibles futuros, entre ellos lo que se ha conocido como el Internet muerto, ¿no? Que es que ahora ya no haya humanos interactuando, sino sistemas que interactúan entre sí. Eso por un lado me parece como que triste, porque, o sea, como... y lo digo en un ejemplo clásico que ahorita seguramente a ustedes que nos escuchan les ha tocado vivir. Entras a una reunión y 5 personas son personas que están ahí y 3 son asistentes de IA tomando notas, ¿no? Que entiendo, yo tampoco soy fan de las reuniones que solo son porque sí, pero ese ejemplo nos puede llevar en un futuro exacerbado sobre esa tendencia a pensar, bueno, pues ya no hay personas, solo sistemas conviviendo entre ellos, respondiendo, formulando. De hecho, me encanta porque hay muchas historietas gráficas o tiras gráficas cómicas que se han hecho sobre, fulanito me vio un correo súper largo, le pide a la IA que lo resuma y luego le manda una respuesta y luego la otra persona lo recibe y también le pide a la IA que mande una respuesta, ¿no? Al final, para cerrar mi idea y cederte la palabra, me gusta y me emociona, por supuesto, desde el punto de vista de una persona que sí le gusta la tecnología, a pesar de que muchas veces parece que no, pero sí soy pro tecnología. Me gusta pensar que estamos evolucionando, porque eso quiere decir que nuestro pensamiento está evolucionando también. Pero por otro lado, veo los riesgos que se avecinan en este posible Internet muerto, donde pues ya no sea navegable o transitable a través de las interacciones, sino que dejemos todo esto a una relación que se vuelve, como ya mencionábamos, una relación de autocompasión, de sí, yo hago todo bien, y estos sistemas de retroalimentación nos hagan más individualistas, nos llenen más de sesgos, etc. Creo que están ambas perspectivas.
Totalmente de acuerdo. De hecho, quería decirte que después de estar en Cartagena y estar hablando durante casi una hora con este ser humano que nos confesaba de esa relación, pues yo me sentí perdido. O sea, es como de, claro, cada vez está más cerca de mí, y por eso las estadísticas de cómo estábamos usando la IA, la que creció más y que está en el número 1, es este tipo de relaciones. Fer, también leí cosas del pasado. Por ejemplo, tecnológicamente hablando, cuando no había libros, nuestro cerebro no estaba listo para leer. Y cuando los primeros libros aparecieron, nuestro sistema cognitivo cambió para siempre. Y eso fue importante. Antes de un libro, la única transmisión de conocimiento para los oral. Era oral, eran las historias. Nos reuníamos en el fuego y los sabios que tenían el mayor conocimiento y que viajaban constantemente para obtenerlo, lograban transmitirlo a las poblaciones que iban llegando. Y eso, a ti en la oralidad, fue como nosotros nos compartimos por siglos y siglos conocimiento, y de repente ya había un nuevo mecanismo tecnológico llamado libro que nos permitía transmitir. Entonces el humano tuvo que aprender a leer, y mientras leía ocurrían estas conexiones cognitivas. Hoy tú, querido ser humano que escuchas este podcast, leer te parece un acto natural y orgánico, pero en realidad fue un salto evolutivo en nuestra cognición, porque tuvimos que emplear nuevas habilidades para tener acceso a conocimiento. Esto que está pasándonos ahora es un nuevo salto cognitivo. La gran pregunta es para bien o para mal, ¿no? Evidentemente, catalogarlo para bueno o para malo es algo que en la historia podríamos catalogar en 100 años si fue para bien o para mal. El único precedente que tenemos es Internet. Internet, como tú mencionas, Fer, se ha vuelto un Internet, ya no se va a convertir, ya es un Internet muerto, donde más del 50% de la navegación ya no es humana. O sea, hoy cuando analizamos el comportamiento de los distintos niveles de tráfico, de las propiedades digitales de las compañías, el 50% son bots. Y cada vez, todos los días, ya el contenido ni siquiera es creado por humanos, ya es generado de manera artificial. Inclusive ya ese contenido se está imprimiendo, está llegando a los periódicos con noticias falsas. Acaba de suceder la semana pasada un artículo que un humano le pidió a ChatGPT de libros que no existían, pero que era la recomendación o el artículo de recomendación de libros de verano, pero ninguno de esos libros existía y se publicó. O sea, en el periódico, es verdad. En el periódico. O sea, ya estamos llegando a ese lugar. Por lo tanto, las primeras oleadas de uso nos dicen va para mal, va para muy mal. Sin embargo, para mí significa un nuevo cambio cognitivo, donde dejaremos de leer. Fer, es una pregunta. Y solo regresaremos al estado pasado de conversaciones, y esas conversaciones serán artificiales con esta relación, recuerden, relation design, que está ocurriendo con inteligencia artificial. Me parece brillante esta revolución de preguntas que están ocurriendo ahora mismo. Y eso me lleva a un último punto sobre, y ya sé que parece que no, pero tiene todo que ver. Hace unas semanas estábamos viendo un documental sobre las ballenas, donde diferentes expertos y científicos, biólogos marinos, estaban descubriendo o compartiendo sus descubrimientos sobre cómo, a diferencia de lo que creíamos hace algunos años, sí existe un lenguaje entre las ballenas, y no solo eso, sino dependiendo la región de donde son las ballenas, desarrollan, así como nosotros, ¿no? Y aquí se habla español, allá se habla inglés, pero todos somos humanos y hablamos en este lenguaje humano. Bueno, con las ballenas ocurría lo mismo, como que hablaban diferentes idiomas entre su sistema de comunicación. Pero lo que más me sorprendió, y lo voy a enlazar con esto, es que descubrieron que sí tienen cultura. Y esto para mí fue, algo que ha resonado en mi cabeza desde que lo supe hasta ahora, porque uno, desmitifica un montón de cosas, y dos, nos hace, o al menos a mí me hizo expandir el concepto de la cultura, en donde ya no es antropocéntrica, y cómo estas ballenas tenían usos y costumbres e idiomas diferentes dependiendo de la región donde son, pero cuando se encontraban en ciertos océanos o mares compartían esa información, lo cual, es como de verdad una locura. Y esto, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
que así como estamos descubriendo que las ballenas u otras especies desarrollan su propia cultura, que nos es ajena porque no entendemos, al menos que lo estudiemos, no entendemos cómo se comunican, para mí toda esta conversación se sintetiza en ver a la inteligencia artificial como cultura. En 2017 se publicó un artículo que llevaba por nombre, en español se llamaría Los algoritmos como cultura, algunas tácticas para la etnografía de los sistemas algorítmicos. El autor de este documento, que es Nick Saber, decía sobre cómo él desde su perspectiva creía que era imprescindible que los algoritmos se vieran no solamente como una herramienta o como una tecnología, sino como un sistema cultural. 2017. De ahí para acá han pasado muchas cosas, entre ellas la masificación de la inteligencia artificial. Uniendo todos los puntos, me cuestiono sobre, o pongo en la mesa la posibilidad de la antropología de los sistemas artificiales. ¿Y cómo es que me cuestiono y me entusiasma pensar que van a desarrollar su propia cultura? Porque si bien están cimentados en el lenguaje humano, en el lenguaje natural, en nuestra programación, el conocimiento con el cual fueron entrenados es de base humana, supongo que al igual que ocurre con otros sistemas u otros seres vivos u otras especies, van a lograr desarrollar su propia cultura. Y eso sí que me parece una locura, John. Eso sí que me entusiasma desde el punto de vista de una persona que es súper curiosa y que me hace pensar cuál es esta nueva cultura, cuáles van a ser los nuevos usos y costumbres que se van a desarrollar entre estos sistemas y cómo a su vez eso nos va a terminar afectando, influenciando, transformando a nosotros como humanos. Eso es algo que me entusiasma, me provoca, o sea, como que yo diría ahorita si yo estudiara algo nuevo, quiero irme por esa ruta, ¿sabes? Sobre la antropología de los sistemas, que, y, ojo, igual ya no es antropología porque ya no es el humano el centro, sino la, no sé, ialogía, ¿sabes? La como artificialidad. Ajá, y eso sí que me emociona. Porque al final del día creo que lo que nos muestra esto es que es un sistema lo suficientemente complejo y lo suficientemente ya arraigado a nuestra forma de ser y de pensar. Sobre todo pienso en las nuevas generaciones que ya están naciendo con inteligencia artificial. Ya no es lo mismo, ya es una era antes de la IA y después de la IA, ¿no? En términos de la cognición y de cómo aprendemos y de cómo pensamos, con lo bueno y malo que eso traiga, porque por supuesto seguro en el tiempo, y ya hemos hablado aquí, Sócrates se infartaba cuando veía esta posibilidad de los libros, ¿no? Claro. Decía, es que eso no está bien, eso nos va a transformar, nos va a hacer tontos, nos va a hacer perezosos. Y luego llegó el libro, y luego llegó Internet, y la gente que amaba los libros o la cultura del tema impreso, pues también se infartaba de no, pero el Internet nos va a transformar. Y así hemos estado con cada nueva tecnología u ola tecnológica. Y aquí estamos, ¿no? Y a mí me gustaría, analizando el presente para hacer una mejor proyección de posibles futuros alternativos, es que si bien el Internet nos trajo un montón de cosas que podríamos catalogar como negativas en términos de la cognición, de cada vez fuimos haciendo peores preguntas o estructuramos nuestras preguntas de peor manera y eso atrofió la forma en la que quizás podríamos cuestionar. También tenemos la otra parte donde sí que surgieron proyectos muy interesantes a nivel colectivo que sin Internet no hubiesen sido posibles. Entre ellos, para mí, una cosa fascinante es la propia Wikipedia, ¿no?
Entonces me cuestiono cuál va a ser la nueva Wikipedia o el nuevo Facebook o la nueva cosa que va a surgir a través de este nuevo sistema operativo. Y probablemente ese nuevo proyecto ni siquiera va a ser una iniciativa humana. Ajá, entonces eso me entusiasma. Me entusiasma cómo al final del día, todo lo que estamos generando genera a su vez una nueva relación etnográfica, social, política inclusive. Y eso es lo que me entusiasma de estar viva en estos momentos, ¿no? Me parece fascinante que estemos teniendo esta conversación, que nos estemos cuestionando eso y que siempre vamos a tener esta ambivalencia donde seguramente, y así es como ocurre en este momento, hay personas que están usando a ChatGPT para consolarse y animarse desde el punto de vista anímico, psicológico, terapéutico, pero al mismo tiempo está habiendo también otros proyectos donde están intentando salvar algunas lenguas indígenas, etcétera, ¿no? Solo que esos proyectos quizás no tienen tanta protagonización, pero existen. Entonces, eso me entusiasma, estas ambivalencias, estas fricciones, estos choques a través de los cuales estamos evolucionando y a su vez haciendo que nuestra propia cultura evolucione. Para mí, Fer, ya está, o sea, ya está aquí. Y por eso la rúbrica de este podcast es tan definitiva, cuando dice que ahora estamos en una nueva fase de la humanidad. Y es verdad, no es ciencia ficción, esto ya está pasando hoy, las decisiones de las compañías ya son estas. Y voy a refrasear algo que ya hemos hablado profundamente aquí, lo que dijo Mustafa Suleyman el año pasado, cuando dio su TED Talk diciendo que la IA no debería ser visto como una herramienta, sino como una nueva especie. Y esa frase a muchos en su arrogancia humana pues lo anularon, fue como de fucking locura, claro que no. Y es de solo dale tiempo. Todos los que están diseñando hoy esto saben que es así. Esto es así. La humanidad llegó hasta aquí. No porque nos vayamos a morir mañana, sino hasta aquí llegamos. Es decir, esta intervención humano-humano, donde el humano era el ente vivo más inteligente caminando en el planeta, al menos en nuestra concepción de lo que entendíamos como cultura, así nos entendíamos. Hoy es cierto que no lo somos. Hoy estamos cediéndole ese trono a nuestro invento más preciado. Lo que vamos a jugarnos ahora es la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque la relación humano-humano, que fue todo lo que hicimos en el pasado con nuestros negocios, invenciones, creaciones, ahora un nuevo jugador está entrando en escena. Humano, máquina, humano. Y algunos de estos modelos van a evolucionar a solo ser máquina, máquina, máquina. ¿Aceptaremos? ¿Tendremos una economía maquinal basada en máquinas solo para máquinas? Conviviendo y creando y compartiendo cultura con lo que los humanos somos. Fantástico momento para este tipo de diálogos. Y cuando ves este tipo de movimientos de las compañías, donde ahora el navegador ya no es navegador sino sistema operativo, donde ya no hay una interfase de búsqueda, es una relación y conversación con esa entidad nueva. Fuck, esto es revolucionario, Fer. Estamos en un momento, como tú lo señalaste, que vale la pena vivir y tomar partido. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, tengo una frase de Amy Webb que subió hace unas horas. Para los que no conozcan a Amy Webb, es la CEO de Future Today Strategy Group, que hubo un rebranding con la compañía que ella lideraba. Y la dejo ahora mismo. Hi there, I'm Amy Webb, Chief Executive Officer of Future Today Strategy Group, FTSG. In today's hyper-connected world, the future arrives faster than ever before. Novelty is the new normal. Disruption isn't the exception, it's the rule. Organizations without strategic foresight capabilities are making decisions in the dark. They're mapping tomorrow using today's coordinates, and they're fighting for their survival while their forward-thinking competitors are fighting for market share. Strategic foresight isn't just about avoiding threats. It's about finding opportunities before they're obvious. It's about having multiple scenarios ready before disruption hits. It's about creating future resilient strategies. Look,
We know your teams are exhausted from constant adaptation and that your board wants certainty in an uncertain world. Your investors want better returns, and your customers expect you to somehow anticipate their every future need. And we also know that the state of geopolitics is volatile, and that could have drastic repercussions on your ability to grow. Strategic foresight gives you the tools to meet these demands. From my point of view, organizations have three options. You can shape the future, you can adapt to it, or you can constantly be surprised by what's ahead. Only two of these options are going to keep you in business. Strategic foresight is no longer a unique competitive advantage. It's table stakes. It's the difference between leading change and being changed, between creating markets and desperately chasing them. The future doesn't arrive fully formed overnight. It's created by the decisions you make today. Amy nos habla sobre que la novedad, todo el novelty, se ha convertido ya en la nueva normalidad. Estamos viviendo momentos donde ya no estamos utilizando modelos pasados probados, sino todo es nuevo, todo exige velocidad, como nunca antes habíamos estado. Y para muchas organizaciones siguen, a pesar de esto, tomando decisiones del pasado. Y por eso ella está haciendo un llamado, está tratando de hablar sobre la importancia que tiene el poder entender los futuros y el papel que está teniendo la prospectiva para no solamente prever, porque puedes sí tener una previsión, pero sobre todo detectar oportunidades para diseñar esos futuros que sí quieres habitar. Al parecer, Fer, en todas partes del mundo, y lo está viendo ella, está viendo estas divisiones ya culturales. Es un analfabetismo real entre lo que está ocurriendo con el nuevo conocimiento, las nuevas herramientas y quien sí las está utilizando versus la inmensa mayoría que no lo sabe, no le interesa, no le entiende y solo está abrazado del árbol del pasado, intentando hacer match. Y para ella es ahora el momento para liderar ese cambio o pues quedarte en el pasado y padecer la obsolescencia que estamos viviendo en ese periodo. Me encanta la perspectiva que tiene Amy, entendiendo que ella se ha autonombrado a sí misma como una futurista cuantitativa y sobre todo con mucho énfasis en lo tecnológico. Me encanta, pero yo agregaría una cosa que también es importante para mí y siempre lo ha sido, y es, sí, entendamos que la novedad no necesariamente es lo nuevo. Y eso es muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la prospectiva. Puede que algo no sea nuevo, pero se venda como tal y entonces, como no lo conocías o no lo habías visto desde esa perspectiva, te sea nuevo, ¿no? Eso primero que nada. Ahora, es verdad esta aseveración que ella dice sobre que la novedad es la nueva normalidad, pero no necesariamente al ser la nueva normalidad significa que eso es positivo. Y aquí es donde entran dos cosas que yo quiero complementar. La primera es esta aparente vertiginosidad que tenemos, y digo aparente porque cuando te detienes, y voy a poner un ejercicio práctico. Si tú puedes, si tienes la posibilidad, haz lo siguiente. Deja una semana, o vamos a dar menos, 3 días, de consumir noticias de tecnología o de lo que tú quieras. Deja pasar al menos 3 días y no te enteres de nada que tenga que ver con ese tema que te interesa. Te vas a dar cuenta con esta ralentización que en realidad no cambian mucho las cosas. Cuando esto se hace en periodos de tiempo un poco más largos, 1 mes, 2 meses, te vas a dar cuenta que sí salió el nuevo modelo y actualizó cosas, pero que al final sigue siendo lo mismo. Crea imágenes, crea texto, etc. O en el rubro que tú quieras. Eso es porque la razón por la que sentimos que el tiempo va rápido es porque estamos sobresaturados de información. ¿Qué tiene que ver esto con lo que menciona Amy? Creo que una de los grandes males de la toma de decisiones estratégica mal influenciada o desvirtuada se debe a que los tomadores de decisiones creen que porque están todo el día viendo noticias
son capaces de comprender los fenómenos a profundidad. El que tú sepas el último avance que salió de un software, de una tecnología, cuánto cuesta el dólar, es decir, el que tú sepas este tipo de información no necesariamente te ayuda a la toma de decisiones estratégicas si no comprendes de dónde viene esta información y qué fenómenos sistémicos y complejos están incluidos en esa superficialidad. Por ejemplo, si tú analizas el auge de la inteligencia artificial y solo ves esa superficie, no vas a entender que está inmersa en un sistema geopolítico, en un sistema tecnológico, en un sistema de recursos, en un sistema de distribución de la riqueza, en un sistema de un montón de cosas, de alfabetización, de educación, talal. Entonces, si tú solo tomas decisiones estratégicas con lo que está de moda o lo que parece novedad, por supuesto que posiblemente, muy posiblemente, tus decisiones fracasen. Y entonces tú digas, es que todo va tan rápido que no puedo hacer nada. No, no es que no puedas hacer nada. Es que tomas decisiones con base en esta información superficial sin cuestionarte la profundidad de estos temas. Entonces, eso primero. Y segundo, que el primero tiene que ver con la ralentización y el permitirnos entender la complejidad de las cosas que estamos observando. Y el segundo es también entender lo que no está cambiando, porque mucho se habla de analizar y entender lo que cambia, que sí es importante, por supuesto. Yo como prospectivista, mi labor, mi tarea principal es analizar el cambio. Pero dentro de ese cambio también analizo lo que no cambia, porque eso que no cambia también nos habla de qué tanto cambio hay y de por qué hay cosas que permanecen, qué las hace permanecer. Y si es bueno o malo desde la perspectiva empresarial, es decir, desde tu empresa o a lo que tú te dediques, si eso que está aparentemente no cambiando, cambie o no. Entonces creo que sí entiendo esta parte, pero creo que hoy más que nunca necesitamos entender que al vivir y estar inmersos en un mundo complejo, necesitamos desarrollar pensamiento complejo. Y parte del desarrollo del pensamiento complejo es no dejarnos arrastrar por la superficialidad de las noticias o de las novedades y entender todo esto como lo que siempre ha sido, un sistema. Para mí, esto que ella aporta sobre los puntos positivos que la previsión estratégica o el foresight trae a las empresas de dar forma al futuro, de adaptarte al futuro y dejarte de sorprender por las cosas que pasan y más bien actuar y tener agencia, coincido totalmente, pero nada de eso va a ser posible si los tomadores, sobre todo porque ellos son, como su nombre lo dice, tomadores de decisiones, se dejan arrastrar y pongo un último ejemplo en clientes o posibles clientes que hemos tenido que les presentamos una serie de propuestas, soluciones y que dicen, eso yo ya lo vi, yo lo he visto siempre. Ah, perfecto, y si lo has visto siempre, ¿por qué no lo has accionado? Como si esto fuera una guerra de a ver quién se sorprende más. Ya no es una guerra de eso, porque sorprendidos más ya no podemos estar. O sea, yo creo que la vida está siendo lo suficientemente dura y compleja como para que ya pocas cosas nos sorprenden. Esto no es un ejercicio de a ver qué me sorprende más o a ver qué tendencia es la que no conozco. Es si ya lo conozco, si ya reflexioné, si ya diagnostiqué, ¿cómo paso a la prognosis? Porque de la diagnosis hay que pasar a hacer algo. Entonces creo que eso es muy importante. El salto que hay de la diagnosis a la prognosis, ese proceso tiene que ver con qué tan profundo vamos y qué tan dispuestos estamos a observar lo que cambia y lo que no. Yo pondría en la mesa solo una cosa que vimos con mucha claridad en Cartagena, Fer. Y que además lo dijimos en las sesiones que tuvimos. Esto viene desde la perspectiva del norte global, de los dueños de la historia, los dueños del pasado, los vencedores, los actuales narradores de lo que está pasando. Pero en la misma potencia estoy comenzando a ver alternativas. Por ejemplo, el post que pusiste sobre el punto de vista de distintos lugares del sur global, donde algunas tribus tenían ciertas formas de ser y entender el mundo que hoy pudieran resolver los problemas complejos que tenemos en este momento. Lo cual hace que choque
todo este pensamiento indígena, o más bien complemente todo este pensamiento indígena que no tiene nada que ver con silicón ni con procesadores, sino con un entendimiento del mundo que no es popular porque está en un sur global que no era tan importante. Por lo tanto, yo pondría una discusión entre novedad y originalidad. Novedad es esta fuerza que pareciera que todos los días está pasando algo nuevo. Pero la originalidad no tiene nada que ver con que sea nuevo, sino con regresar al origen. Por lo tanto, necesitamos esas dos fuerzas también. Sí entender y tener un radar puesto el novelty, pero regresar a entender las ideas de origen. ¿Qué hacíamos que no estamos haciendo hoy que podrían resolver el problema? Porque eso ya lo habíamos resuelto en el pasado. Por ejemplo, simple, un ejemplo simple. Hoy todos los plásticos de un solo uso pueden ser totalmente eliminados si regresamos a lo que hacíamos en el origen, envases que se tenían que intercambiar y que reusábamos. Pero por algún momento la industria, por hacer más dinero, le pareció más cool lo otro y hoy la respuesta está ahí. Ya no tengamos plásticos, regresemos a envases de vidrio, por ejemplo. Ese tipo de regresar al origen, hablo de esa originalidad. Y también lo que en Cartagena decimos es que muchas de estas ideas que no nos las hemos creído, pero que América Latina ya está en el futuro, y mucho de lo que sucede en esa parte del sur global ya está en el futuro, es que el norte global se está enfrentando por primera vez a muchos problemas que para nosotros ya fueron resueltos. Ya pasamos por ahí y tenemos N cantidad de respuestas y maneras de resolverlo. Por lo tanto, esa manera de resolverlo, si no la tomamos en serio, si la procesamos bien y si la compartimos para resolverlas, puede marcar una gran diferencia en nuestra historia humana al enfrentar los problemas que tenemos el día de hoy. Y ahora sí, sumarnos a temas de perspectiva, de diseño de futuros, pero sobre todo entendiendo una cultura de innovación que, ojo, Fer, la verdad, así como no existe esta cultura de creatividad, te puedo decir que las compañías no tienen una cultura de innovación. Fingen tener una cultura de innovación, pero cuando algo requiere pensar distinto, no recorrer un modelo que ya sea utilizado porque requiere algo nuevo, todos se echan para atrás, les da miedo, pues porque no existe esta cultura de innovación. Y para cerrar este tema, en cuanto a lo que se refiere a cultura de innovación, cultura creativa, creo que también otra de las perspectivas que es importante destacar es un concepto que yo publiqué hace unos días en mi LinkedIn, que es este concepto de creatividad plebeya, que me gusta mucho porque aunque plebeya es un adjetivo que podría parecer peyorativo o negativo, me gusta la idea de una creatividad no institucional, porque, ojo, también todo aquello que consideramos creativo o innovador, tú mismo cuestiónate ahora mismo, haz este ejercicio. ¿Qué elementos visuales o estéticos vienen a tu mente cuando piensas en creativo o innovador? Esos elementos visuales usualmente están correlacionados con un discurso del norte global. ¿A qué me refiero esto? Algo blanco, estético, pulcro, redondo, ¿no? Con ciertos aspectos o cualidades estéticas que nos hacen creer, esto es innovador, esto es creativo. Sin embargo, conceptos como la creatividad plebeya lo que hacen es primero desmontar esto y pensar por qué no es algo de tierra, por qué no es algo sucio, por qué no es algo manual, artesanal. Y eso me hace a mí también pensar en cómo es que las empresas no logran o terminan de apropiarse o adaptar y practicar la innovación y la creatividad, porque los conceptos que tenemos sobre lo que es creativo o no lo es, está atravesado por esta colonización. Si nosotros diéramos más prioridad a esta creatividad que no es institucional, pero que corresponde a nuestras necesidades reales, nuestras necesidades locales, nuestros saberes locales, entonces podríamos encontrar nuevas soluciones o, como dices tú, John, reencontrarnos con ellas porque seguramente ya están ahí. Y eso también me parece importante,
mientras no desmontemos o desmitifiquemos qué consideramos creativo o innovador solamente porque una agencia, un reporte, una consultora, una persona del norte global lo está validando, entonces también eso hace que el discurso entre soy una persona creativa o soy una empresa creativa se rompa porque no cumplo con la estética o los argumentos institucionales que se requieren para ser creativo o innovador. Eso también para mí es importante, situar desde dónde y quiénes podemos o no ejercer la creatividad. Solo dejaría para cerrar, y me encanta esto. Hay un libro que acabamos de reseñar en Bookshake para todos los que son parte del Patreon, únete al Patreon, que se llama Sin Permiso, Permissionless, que justo habla de esto, de cuando analiza los grandes saltos de la humanidad, las grandes innovaciones, los grandes descubrimientos, los artefactos, los pensadores, todos ellos, carajo, no pidieron permiso de nada, solo lo hicieron. Y exploraron un algo, rompiendo todos los modelos que había, desafiando a la autoridad, porque no creían en la autoridad, porque era la autoridad y los modelos los que los habían llevado a los problemas que ellos estaban viviendo, y tuvieron que hacer este disengagement de las reglas para lograrlo. Todas las compañías quieren ser innovadoras, haciendo lo mismo que conocen y hacen. Y eso no hace match. Necesita ser permissionless, sin permiso. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. John, y hablando de posibles futuros, tengo una señal súper fuerte que compartir con ustedes y tiene que ver con estos sistemas de Buy Now, Pay Later, que básicamente es compra ahora, paga después. En este momento, en el mercado, tanto global como regional, hay varias aplicaciones que te permiten comprar ahora, pagar después, sobre todo en compras que se hacen por internet, pero también en una tienda física. Y dentro de estos sistemas está, por ejemplo, Klarna, de la cual ya hemos hablado porque quedó como payaso cuando despidió a personas y luego las volvió a contratar por el tema de la inteligencia artificial. Pero dejando ese tema de lado, se está enfrentando a otro problema. Y es que no es secreto para nadie que estamos en un momento inflacionario bastante apretado, donde el bolsillo de las personas evidentemente se ve cada vez más apretado, difícil de pagar y difícil de costear la vida. Por lo tanto, estas alternativas pues hacen que las personas lo tomen como, perfecto, me puedo financiar o apalancar y comprar esto ahora y pagarlo después. El problema está que por esta inflación y por esta crisis económica que estamos viviendo, eso hace que las personas, ya al recibir el monto de la deuda, con todo y los intereses que son exacerbados, lleguen, pues no tienes la capacidad de pago. Y eso ha metido en aprietos a Klarna, porque evidentemente arrastrar todas esas deudas, pues no es sencillo, porque uno, no están siendo pocas, es decir, está habiendo muchas personas que entraron a este sistema y la razón es sencilla, porque es mucho más fácil que conseguir una tarjeta de crédito. Tú para conseguir una tarjeta de crédito, pues hay una serie de pasos, dependiendo en qué país estés, pero que requieren la validación de un banco, y ese banco requiere a su vez la validación de una institución que avale que es un banco, ¿no? Y entonces las personas que tienen un mal historial crediticio o que tienen deudas, pues no pueden conseguir una tarjeta de crédito. Por lo tanto, estos sistemas de paga ahora, más bien compra ahora y paga después, se vuelven pues como mucho más asequibles. Y la otra es que 4 de cada 10 personas se han saltado pagos durante el último año frente a 1 de cada 3 hace un año. Es decir, ha aumentado la cantidad de personas que no han podido pagar estas deudas. Por lo tanto, algunos expertos financieros están advirtiendo que esto indica lo que yo no sé, o sea, de verdad a veces digo, ¿cómo diseñan estas personas sus empresas que no pudieron advertir que esto posiblemente podría ocurrir? Bueno, indica una tendencia preocupante a la sobreextensión y eso a la sobresaturación de la deuda y eso a la imposibilidad de pago.
Y evidentemente aquí entran dos cosas importantes. La primera es no solo que la gente no puede pagar y que Klarna podría entrar en un proceso de crisis, incluso una posible quiebra, hay quien advierte eso. Y la otra es las regulaciones, porque todos esos sistemas que ofrecen esta posibilidad no están 100% regulados porque no son un banco. Y precisamente por eso se facilita, uno, que la gente diga, pues no voy a pagar porque al final no puedo y además ustedes ni son un banco, entonces no me va a pasar nada. Y por otro lado, qué tipo de regularizaciones necesitan hacer los países con la llegada o la apertura de estos nuevos sistemas de compra ahora y paga después. Fer, me encanta que lo traigas a la mesa porque tengo un statement claro. Cuando comencé a entender todo lo que Klarna venía haciendo desde que su CEO, que se llama Sebastián Semiatowski, sí, claro, anunció que iba a despedir a más de 700 personas para sustituirlos con IA. Desde ese momento me preguntaba, claro, ahí viene la gran sustitución que hemos estado hablando, pero hace 2 semanas se hizo el payaso y dijo que iba a regresar de nuevo a contratar humanos. Pero, Fer, ¿sabes qué pasa con Klarna? Que Klarna no es una compañía del presente, es una compañía del futuro. Déjame me explico. A Klarna se le olvidó que sus clientes son humanos. Klarna funcionaría muy bien en un ambiente machine. Claro. Tú le prestas dinero a una máquina, le estableces los límites de tiempo de pago, la máquina te paga en los límites y funcionaría automatizado. En ese momento Klarna sí debería correr a todos sus empleados porque solo sus clientes son máquinas que pudieran responder de manera eficiente a los tiempos estipulados con las cantidades económicas acordadas. Y funcionaría increíble. Pero se le olvida a Klarna y a su CEO que está en un mercado humano todavía donde las emociones hacen que las personas tomen decisiones. Y cuando tú te endeudas porque quisiste comer ese día o pagar algo que necesitabas con crédito, aunque Klarna no es una compañía financiera en forma, pero sí está en este momento siendo vigilada por los reguladores. Sí es financiera, pero no es bancaria, ¿no? Bancaria, pero ahora todas estas regulaciones financieras de los bancos están preocupados por la salud que tiene Klarna y la gente que la ha invertido y los fondos que ha bajado, porque los humanos que son sus clientes, pues número 1, ya utilizaron ese dinero. Número 2, lo voltean a ver diciendo, ni eres banco, ¿no? Eso es como, ven y cóbrame, pídele uno de tus robotcitos que me cobre. O sea, ya me imagino esa emocionalidad humana de, ¿no? Que está haciendo que una de las compañías más arrogantes e interesantes en su modelo de negocio se le haya olvidado que su base eran humanos y ahora esté pagando el precio de hacerlo. Pero ojo, pareciera broma. Realmente Klarna funcionaría en un mercado machine, 100%. No lo digo en broma, lo digo en serio. Todo el modelo que está diseñado de Klarna obedece a una compañía de 2050 cuando estén los modelos de interacción agente a agente sin necesidad de humanos trabajando. Klarna funcionaría increíble. Imagínate entregando créditos a compañías lideradas de manera artificial. Klarna sería rey. Sin embargo, hoy estamos todavía en un lugar donde eso no existe, donde los humanos, y ojo, lo voy a volver a decir, en América Latina esto del compra ahora, paga después ha existido por décadas y luego nos inventamos los bancos que te cobran 5 veces la cantidad que debes, pero en micropaguitos, y eso le dio origen a todo un sistema financiero brutal en este tipo de países latinoamericanos que hoy siguen vivos y son rentables por ese tema. Klarna lo olvidó totalmente, Fer. Ahora, ya qué bueno que comentas sobre la región, porque al menos, y voy a mencionar casos en México, seguramente cada país tendrá sus propias empresas, pero por ejemplo, en México está QuesquiPay, que te ofrece esto de poder pagar ahora, más bien comprar ahora y pagar después, y además te ofrece un sistema de puntos o cashback. También está Aplazo, está incluso grandes empresas pertenecientes al grupo Carso como Claro Shop. Claro Shop también ya tiene su sistema de compra ahora y paga después. Aplázame, Luego Pago. Son algunas de estas empresas que se han instaurado en el país
para ofrecer este servicio. Pero ¿qué pasa ya en la parte activa o en la vida real? Uno, las personas no son buenas calculando cuál es su máximo monto de deuda o de adquisición de deuda. Por lo tanto, a diferencia de una tarjeta de crédito, que quizás puedes marcar un límite o así, usualmente en estas plataformas o aplicaciones pues no es tan evidente. Entonces la gente, en términos de el uso de dicha tecnología o dicho servicio, pues es fácil como decir, ay, pues quién sabe cuánto debo, aunque evidentemente la aplicación te lo marca y todo, pero es más fácil perder el control de tus finanzas. Por otro lado, está el tema de, a mí me llama mucho la atención para qué lo está usando la gente. Porque digo, bueno, claro, se están comprando pantallas y sí, por un lado, pero también lo están usando incluso para pedir un Rappi, para pedir o comprar el supermercado o sí, alimentos que consumen. Es decir, lo están usando en cosas básicas, o sea, no solamente en bienes como, ay, me compré ropa, me compré tenis o compré una pantalla de televisión, sino en cosas de la canasta básica, ¿no? Y eso me llama la atención porque incluso para mí o desde mi perspectiva haciendo este análisis, quiere decir que, las personas no están ni siquiera pudiendo pagar el supermercado o los alimentos de un periodo, llamémoslo un mes, y sobre qué va a pasar, o sea, porque en México, por ejemplo, están estas Sofipos, que es una figura financiera que dan esta facilidad de pago, pero como tú decías, no son precisamente un banco. Entonces, yo no sé en los contratos, porque yo no tengo ninguno de estos servicios, así que desconozco cómo es que operan en términos contractuales. Yo no sé si en el contrato qué marca, cómo te cobran si tú te resistes a pagar o simplemente no puedes hacerlo. Para mí la gran lección, Fer, es que esto es un wake-up call, es una llamada de atención a todo el ecosistema fintech. Porque por un lado, sí que estamos cansados de la manera como operan los bancos. Eso queda clarísimo, si no todo el ecosistema fintech no se hubiera desarrollado. Pero por ejemplo hay compañías como Nu que ya acaban de entregar resultados en donde en el análisis general no es negocio. De hecho, es preocupante. Y Nu es la fintech de mayor crecimiento en América Latina, también la que mayor fondos bajó para desarrollar todo el modelo de negocio, pero no es un modelo de negocio. De tal manera que Klarna en el papel puede ser sexy, Nu en el papel puede ser sexy, pero la operación real, en el contacto que ya tienen con los humanos, puede que todo ese sexy se pierda porque no es viable la manera en cómo estamos operando. No somos máquinas y fueron creadas como máquinas exponenciales. Esto me habla de un corte eléctrico genético, es decir, en este momento, ¿cuántas startups están operando en este momento que operan como máquinas donde sus clientes son humanos? Hay un mismatch cultural ahí y estamos a punto de darnos cuenta de que por ahí no iba. Y otra cosa que a mí me preocupa es que en diferentes estudios, y voy a citar solo uno que se hizo desde el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en donde se dieron cuenta de una cosa que evidentemente es preocupante. Los más afectados por ser los usuarios más activos de este tipo de instrumentos financieros son la llamada generación Z o las nuevas generaciones. Descubrieron que casi un tercio de los usuarios de este servicio de compra ahora y paga después tienen mala puntuación crediticia, han sido morosos en el pago de un préstamo en los últimos 12 meses o se les ha denegado una tarjeta de crédito previamente. Y toda esta idea que tenemos alrededor de, es que los jóvenes no están invirtiendo en tal cosa, pero están invirtiendo en comprar un ticket para un evento, para un concierto. Aquí es una de las cosas en las que este estudio, este análisis afirma que están utilizando más, ¿no? En servicios de entretenimiento. Y aquí pues entra todo el tema de conciertos, etcétera. Y por otro lado, que
tú podrías decir, bueno, en Estados Unidos, pero en México, ya datos de México, con datos de Research Market y Estadista, lo que se ha cuantificado es que hay 24 millones de usuarios en lo que va de 2025. O sea, no es una cantidad menor y hay 4.500 millones de dólares en las transacciones que se han llevado a cabo con este sistema de financiamiento, y lo pongo entre comillas. Creo que aquí nos habla de muchas cosas porque, como lo decía, en la parte, digamos, contractual, legal, hay una posibilidad de que qué pasa si existe un desacuerdo con estas empresas, una disputa. El cliente se puede acercar o no a la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la Conducef. Sí, no, a eso me refiero como que están rodeando en esta, no quiero decir clandestinidad, pero en estas áreas grises del qué es legal, qué no es legal, qué sí pueden, qué no pueden. Los usuarios están informados, las empresas están informadas, porque, ojo, muchas empresas, obviamente, tiendas de cualquier tipo de bienes y servicios han incluido a estos sistemas como parte de sus pasarelas de pago, en donde, pues es así como hay PayPal, tarjeta, está estos sistemas de Klarna o lo que sea. Creo que aquí hay mucho en juego y nos habla mucho de hacia dónde está yendo la adquisición de la deuda, cómo se está midiendo, porque al final sí que te afecta. Ojo, si tú estás debiendo en cualquiera de estas plataformas, por más que no sean bancos, sí afectan tu historial crediticio. Y Fer, a mí lo que yo pondría como detalle final es que a pesar de que tú y yo estamos hablando de esto, o sea, esta foto, estoy seguro que la gente de Klarna lo sabe. El CEO de Klarna lo sabe. Sebastián lo sabe. Y en lugar de hablarlo en la junta de resultados finales, decidió mandar a su IA para la junta de resultados finales en un video donde hace esta síntesis. Lo cual también me deja entender una cosa. Creo que los líderes de estos nuevos bancos, de los neobancos o este fintech, no están tomando tan en serio el juego que ahora están provocando producto de sus hipótesis de innovación. Y ojo, creo que las están encarando de manera muy irresponsable. Y si eso lo sumas a la presión que hay en este momento financiera a nivel global, pues le metes una temperatura un poco más alta cuando ves que este tipo de cosas no están funcionando. Hello, hey, guten Tag and hola. It's me, or rather my AI avatar, here to share Klarna's Q1 2025 highlights. And AI is the engine driving it all. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, esta sección de media hace mucho que no la hablábamos tan a fondo y ahora traigo dos cosas que estoy segura que te van a volver locas. Primera, el plan del diablo. Mira, vamos a poner algo las cosas claras. Me es muy difícil entrar en una interacción completa, orgánica, con culturas orientales. Me es muy difícil. No solamente por la dinámica narrativa que es distinta, sino por la manera en cómo se comportan, que chocan con algunas cosas tan de este lado, ¿no? Tan occidentales, aunque la palabra occidental pues está mal utilizada. Pero bueno, nos ayuda a diferenciarnos culturalmente de un lado y del otro lado. Tú y yo ya habíamos visto El Plan del Diablo, que es una serie de Netflix, donde, tema número 1, si buscas, autocomplacencia intelectual, no lo es, porque esto requiere un nivel muy alto de enganchamiento con la serie, porque están resolviendo retos que yo mismo en la temporada 1 no pude resolver 2. Fue de no le fucking entiendo. Pero aún así ver cómo lo resuelven, porque es un reality donde reúnen a 12 personas, 14 personas, que ojo, están metidos en temas de medios de comunicación, deportistas, actores, pero todos tienen un grado interesante a nivel académico detrás y tienen un estatus donde ese nivel académico o lo que hacen profesionalmente tienen una postura interesante en sociedad. Al menos los coreanos, que esa es una serie coreana, son así. Y con esa genialidad matemática, lógica, deductiva, más su procesamiento intelectual, tienen que ir resolviendo distintos retos.
a lo largo de la serie hasta que queda un ganador. Evidentemente quien diseña los retos los diseñó para crear conflicto, para crear traición, para moverse estratégicamente además de resolverlos, y eso le da un condimento brutal a la serie. Eso fue la temporada 1. Pero en la temporada 2, que acabamos de ver, Fer, en este viaje de Cartagena, prácticamente todas las horas de vuelo de ida y de vuelta la vimos. ¡Wow! Elevaron el nivel respecto a los retos. Y Fer se ha convertido en una de mis series en su formato, pues brutales, tanto que las quiero recomendar si a ti te gusta ver estos retos en formato de realidad, donde se resuelven cosas increíbles, donde todo lo que ocurre dentro de la serie es producto de la interacción de los juegos que están ocurriendo dentro. Me fascina. Y por ejemplo, veo lo que hace, no sé, las series de realidad también, lo que hizo este tipo que vino a México. ¿The Beast Games? Sí, The Beast Games, que eso me parece una ofensa a la humanidad. O sea, no es nada parecido. Acá no atentan contra nadie. Es el intelecto de alguien tratando de resolver un problema, y gana quien mejor intelecto desarrolla y quien mejor juega con las reglas, que básicamente las reglas solo hay dos: no robar y no crear conflictos. No violencia y no robar. Todo lo demás está permitido. O sea, todo el aspecto creativo está permitido. Y es como cuando vimos la regla de las cucharas blancas y negras, creo que así se llamaba la serie, donde era la creatividad del chef resolviendo, acá es la creatividad del humano resolviendo estos acertijos que están siendo puestos en el plan del diablo. Fer, a esta serie te provocó conflicto. A ver, yo lo voy a decir en palabras más simples, porque lo dijiste como muy rimbombante. Básicamente es un reality donde estas personas resuelven retos mentales e intelectuales. Algo importante que quizás se te pasó decir es que, si bien, como dices, vienen de la industria del entretenimiento y así, tienen una inteligencia alta. Y inteligencia hablando del IQ, ¿no? Un coeficiente intelectual que sobresale o destaca, y son muy buenos en ciertas cosas. Algunos son muy buenos en matemáticas, otros son muy buenos analíticos, etc. Entonces, eso lo hace interesante. Hay campeones de Go. Hay campeones de Go, etc. Pero algo que no sabes y que yo descubrí en Reddit, porque, ojo, pues obviamente me gustó y me clavé. Para muchos, esta es una versión light. Wow. O sea, el juego del diablo o el plan del diablo es una versión light de otros que yo no he visto, pero que ya quiero ver. Sí. Por ejemplo, se llama Genius, Élite, Juego Sangriento, Hotel del Tiempo, que son como una especie de escape rooms, juegos mentales que tienen que resolver. O sea, la misma dinámica del plan del diablo, pero dicen que en un nivel superior. O sea, yo no sé porque no los he visto. Esta es la versión fast food. Ajá, esta es la versión para ellos como ligera. Ahora, eso me llama la atención. 3 cosas fuera de la serie que me gusta y me parece muy interesante y retadora, porque obviamente yo digo, esto se resuelve así. O sea, como que yo digo, si yo estuviera concursando, según yo, ya, la ganadora, dice ella. Yo tengo que confesarte. De esta segunda temporada, todo yo podía concursar, excepto... Ya sé cuál, el de las matemáticas en el triángulo. Excepto ese, que ojo, sabía cómo funcionaba, pero mi mente no me daba. O sea, la aritmética no es lo tuyo. La aritmética no es lo mío. En todos los demás, comparado con la temporada 1, en la temporada 1 me quebré como 3 o 4 ejercicios de no puedo. En estos, todo puedo, o sea, todo lo entiendo, todo el juego, excepto el último, que es sí lo entiendo, pero no voy a ganar. Pero tu reacción aritmética mental en ese momento no podría responder. Ajá. Necesitaría hojas y hojas de papel. Y horas y horas. Sí, en el tiempo que está estipulado simplemente hubiera perdido. Bueno, sí, es muy bueno, pero además me deja 3 cosas que tienen que ver con este choque cultural, de las cuales aprendo mucho. La primera de ellas es los valores que se priorizan de estas personas coreanas. ¿A qué me refiero con eso? Les importa mucho la escala jerárquica, por ejemplo, de la edad. O sea, si tú eres mayor, aunque sea por un día o un mes,
ya el nivel de respeto que se te brinda Claro, es distinto porque eres mayor, lo cual creo que es algo que deberíamos aprender. O sea, si bien en nuestra cultura sí es como que las personas mayores hay que respetarlas, creo que ellos lo tienen así sumamente arraigado. Pues no solamente de adultos mayores, sino si tú tienes 25 años y el otro 26, ya es tu mayor, ya merece todo tu respeto. Y se respeta. O sea, Sí, o sea. y se sigue. O sea, de hecho se preguntan ¿cuándo naciste? Esa es la segunda cosa. La influencia, no sé si decirlo así, pero astrológica o de su signo coreano. Es que es culturalmente Sí, valioso. como si eres conejo o eres tal Serpiente. animal. Ajá. Entonces, eso para ellos es muy importante porque además genera como alianzas, genera como, eres conejo, entonces ¿me entiendes? Seamos conejos juntos, ¿no? Eso también me llamó la atención. Y la otra es cómo al final del día, este juego al final del día sí me hace reflexionar. Es una emulación del juego llamado La capitalismo, vida. ¿no? Del juego de la vida. Y cómo cuando lo ves así, cuando lo ves como un tercero, cuando lo ves desde fuera, porque eres un espectador, no estás jugando el juego en este caso, pues hay cosas que me duelen. Hay cosas que me duelen porque hay cosas que me hacen dar cuenta que en las 2 temporadas no ganó el más inteligente o el más listo o el más ágil mentalmente. Ganó el que más traición y engaño y manipulación pudo hacer al resto de los competidores. Además de su juego. O sea, queda claro que tú y yo no hubiéramos llegado a la final. Aunque supiéramos resolver las cosas. Eso. Hubiéramos, por ética, No aplicado la traición o haberle dicho, ya no somos equipo. Pero te enteraste al final cuando te expulsaron por mi culpa. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso me hace pensar como, sí, claro, muy orientales y lo que tú quieras, pero las reglas son las mismas. O sea, las reglas de este sistema capital siguen siendo las mismas para todos. Y me da mucha tristeza que este programa, y me preocupa porque yo lo digo desde un análisis, porque me dedico al análisis sociocultural de las cosas, pero yo no sé si una persona joven que ahorita está viendo el programa, como que se quede con este mensaje de, sí, como que el que más se chinga al otro es el que gana, ¿no? Pues básicamente es la economía, como tú dices, que tenemos Sí. hoy. O sea, entonces, la competitividad entre marcas, compañías, es esta. Es eso, exacto. Entonces, eso es, ya viéndolo, ya no solamente como un tema de entretenimiento, que sí me entretiene, me divierte, me gusta mucho. Por el otro lado, como que me hace estas preguntas incómodas de, híjole, entonces así es como se gana el juego real, ¿no? Y esta idea de que para triunfar tú tienes que lastimar al otro, no sé, obviamente, pues por eso se llama el juego del diablo, no se llama el juego del ángel, o sea, se llama el juego del diablo, el plan del diablo. Me hace eso, ¿no? Pensar. Y ya viéndolo desde otra perspectiva, desde una perspectiva de entretenimiento, me deja ver cómo es refrescante ver programas de concursos distintos, ¿no? Como que ya estamos muy acostumbrados a programas de comida, programas de no sé qué, y como que siento que los programas coreanos o provenientes de otros países nos están dando en un entretenimiento como fresco, como cosas que no habíamos visto, o si las habíamos visto no planteadas de esa manera. El formato, como tú lo decías, el de las cucharas, si bien era un programa de cocina, que ya hay muchos, la forma, la narrativa, los retos, las implicaciones, sí me parece, en términos de entretenimiento, una evolución o algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y muy refrescante. ¿Sabes a mí cuál es mi mayor como cualidad de este tipo de proyectos? Que se dan su tiempo. Déjame explico. Hay retos en donde estuvieron ellos jugando 8 horas seguidas. Ajá. Y entonces el capítulo no se hace de 8 horas porque al final se recorta, pero no obedece la regla de son 45 minutos sí o sí. O sea, tú cuando ves algo así en Netflix, sabes que tiene una duración y que la misma duración va a ser para todos los episodios. Hay episodios larguísimos donde dices, estoy cansado. Estás sintiendo lo mismo que está sintiendo el jugador que lo está jugando. Y se dan su tiempo
de darse tiempo de contarlo. No porque tiene que apagar ya y terminar en 45 minutos, sino porque eso puede tomar hora y media en la narrativa, ¿eh? Y no te están preguntando al usuario de, ay, por favor, no te vayas, no te me vayas a cansar. Nel, te vas a quedar si te gusta y si no te gusta te me vas a alargar. Eso me encanta, que se dan su tiempo para contar las cosas. Me encantó eso porque sé que para el mundo occidental de vida rápida, dámelo masticado, nada más me lo trago, no le gusta el juego del diablo, no la veas, pero estás en Creative Talks, estoy seguro que te va a encantar. ¡Felicidades! Hola, ¿cómo Ustedes están invitados a El Plan del Diablo. ¡Hola! ¡No puede ser! La mitad irá a las habitaciones, la otra mitad irá a la celda. Ahora tendremos compañeros. La celda se divide en 2 zonas. Está la sala de estar y está el cuarto de la muerte. ¿De la muerte? Una muerte súbita. Irás a casa. Perfecto. Si tuviera miedo, no estaría aquí. Sedol. Sedol. Así es, Sedol. Sobre todo Sedol, él me da miedo. Creo que debería eliminarlo. ¿Qué dicen? No tengo pensado perder tan fácilmente. Te voy a hacer ganador. Te lo juro. Deberíamos hacer una alianza. Así es, tal vez me traicionen más adelante. ¡Rojos! ¿Qué hacen? ¡Esperen! Hay que hacer un trato. Eso realmente no nos importa. ¿Podríamos hablar? Solo un momento, piénsalo. Ha estado controlando todo. Si es lo que deciden, iré a la cárcel, pero cuando yo regrese, entonces haré que todos paguen. ¿Acaso no tiene sentimientos? Igual debería tratarlo como a una persona, ¿no? Entonces el equipo no sirve. No podemos estar juntos. Juegan el combate a muerte. Yuya no sobrevivirá. Es un niño que cree que es el mejor. No nos tratan bien solo porque no tenemos muchas piezas. Somos invisibles para ellos. ¿Yo te traicioné? Claro que lo hiciste. Arruinaste nuestra alianza. No puedo confiar en nadie. Hay que deshacernos de todos y hay que hacerlo sin importar qué. Sería muy tonto quedarnos de brazos cruzados. Solo hay un modo de voltear la partida. Si vas a las habitaciones, hay algo que no funciona bien. Algo pasó ahí dentro. Estaban gritando. Fue algo más allá de la imaginación. Lo abrí. Vengan a verlo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Se abrió? ¡Ábranlo! ¡Increíble! Y segunda recomendación. Estando en Barcelona, agarré un libro también de la cultura oriental. Este es un libro japonés de un autor que se llama Uketsu. Un poco buscando Uketsu, pues la verdad es que nadie lo conoce, pero no es porque nadie lo conozca, sino porque nadie sabe su identidad. Cuando tú buscas a Uketsu, ves a un ser humano, no sabemos si es hombre o mujer. Con una máscara. Con una máscara de yeso y vestido de negro totalmente, o sea, con un mono totalmente negro. Y no se sabe si es hombre o mujer. Graba algunos videos en YouTube, pero prácticamente hace cosas, nunca narra nada, pero el tipo ha participado y lo han invitado a escribir en distintos lugares, o el tipo o la mujer, no lo sabemos, Uketsu, y la gente empezó a tener como esta magia alrededor de Uketsu, era como, ¡oh, otro reto de Uketsu! Y entonces, Uketsu tiene varios libros publicados, pero el único que se ha traducido al español hasta este momento es este que se llama Strange Pictures, o Imágenes Extrañas. Yo casi no suelo agarrar nada de esto, pero lo uno con el juego del diablo porque prácticamente es resolver acertijos. Lo que hace en su libro Uketsu es que es una narrativa que te muestra imágenes distintas y te va contando la historia de esas imágenes, pero resulta que estas imágenes cuentan historias en segundo o tercer nivel de narrativa que terminan siendo historias de terror brillantemente narradas. Es decir, tú cuando lo vas leyendo dices, ¡oh, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! Y así, se va moviendo mientras vas descifrando cada una de las imágenes que va apareciendo en la narrativa del libro. Y al final, pues evidentemente cuando llegas a las últimas páginas del libro, te das cuenta que trae una torcedura completa toda la historia que dices, ¡wow!, con la narrativa. Es un fenómeno editorial. En Japón aman este libro. Más de 3 millones de lectores en Japón tiene y se ha traducido este libro a 30 idiomas distintos. Es un libro donde no vas a aprender nada. O sea, aquí no vas a decir, wow, ¿cómo es la mejor estrategia de negocio? No. Esto es un libro... ¿O sí? Nah. Es un libro, tanto la serie pasada que te recomendamos como esta, son libros que van a agilizar tu mente de una manera brutal. A ver, a mí lo que me gusta de este escritora es que nace como un fenómeno de YouTube.
Y ahí es donde yo lo enlazo con el tema anterior. Mucho nos quejamos de Internet y lo mal que nos hizo a la humanidad en muchos aspectos, pero creo que estos son los chispazos creativos positivos que trae el Internet consigo. Sin duda. El que él haya comenzado con su canal de YouTube y si tú no lo conocías, pues puedes buscarlo, googlea Uketsu, pregúntale a tu ChatGPT o a tu chat favorito. Y uno de sus primeros hitazos fue un video que se titula justamente The Strange House. En este formato, en este video, que ya acumula millones de vistas, él mostraba el mapa de una casa y al final era, como tú decías, un enigma, un misterio, una parte de terror que se descifra, no te quiero hacer spoiler, ve el video. Y de ahí surge la idea o nace esta extensión, por decirlo de alguna manera, que se convirtió en un bestseller de este libro The Strange Pictures. Que hay dos cosas que rescato. La primera ya la dije, que esto sea proveniente del Internet y haya evolucionado y se haya convertido como en un efecto así de boom, o sea, una locura. Sí. Y la otra, cómo el terror psicológico está siendo uno de los géneros más atractivos, más estimulantes, más innovadores en el mundo de las narrativas. Que tú ya lo habías advertido que en términos narrativos quien estaba tomando, y a nivel social por la temperatura que estamos, estaba evolucionando el terror, el suspenso, las historias, y por eso en los últimos años habíamos visto todas estas premiaciones a películas de terror, porque a nivel Hollywood también se está elevando, pues a nivel novela y narrativo también, y claramente esto no es como leer eso, It, no es esto, ¿no? Pero sí que es una manera distinta de sentir terror. Hay un escritor que se llama Flount que escribió que esto, en esta novela que viene creando este Uketsu, se están rebasando los límites entre detective y lector, entre ficción y realidad, y esas líneas comienzan a difuminarse. Y sí es cierto, cuando lo lees, no es una obra maestra de la literatura, o sea, no lo vayas a apreciar desde ese punto de vista, pero es una obra maestra de cómo te va mezclando algo que era simple, un maldito dibujo, en una historia que en verdad te pone la piel de puntita cuando te das cuenta a dónde te está moviendo. Es genial. Amigo, una historia que es una hoja de papel con letras te hace sentir cosas. ¡Wow! Wow. A mí me gusta mucho algo que el propio autor o autora dijo que me encanta, que le gusta hacer sus creaciones con base en la anomalía oculta dentro de lo aparentemente normal. Wow. Eso a mí como prospectivista es oro molido, porque justamente lo que en mi labor, en mi quehacer de prospectivista trato de hacer todos los días es justamente encontrar las anomalías ocultas dentro de lo aparentemente normal. O sea, tú dices, ¿esto no te va a ayudar? Seguro, yo creo que sí. Yo creo que hoy más que nunca estas nuevas perspectivas, estos nuevos formatos y narrativas, por supuesto que te ayudan a convertirte en un mejor líder, a convertirte en un mejor estratega. Porque al final del día, velo así, desde el punto de vista del mercado, quien logra tener más éxito es quien logra encontrar estas anomalías ocultas dentro de lo aparentemente normal. Sí, es totalmente. Si no, no tendríamos un iPhone, sí. ¿Sabes? O sea, yo sí creo que al contrario de lo que tú piensas o has externado ahorita, de aquí no vas a aprender nada, creo que aquí vas a aprender mucho y vas a aprender mucho más de lo que posiblemente aprendes en otros lugares, porque está usando elementos que son fortísimos para el aprendizaje. El tema lúdico, el tema misterioso, el tema de resolver misterios. ¿Y qué no es eso básicamente lo que tenemos que hacer cuando lideramos una empresa? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que más bien hay que dejar de subestimar a los géneros que no son solamente estos libros de no ficción. Yo creo que estamos en un momento donde otros géneros literarios como la ficción, el terror, la ciencia ficción, el suspenso, lo raro o estas narrativas weird
son las que se requieren, porque son las habilidades que necesitamos destacar, sobre todo por lo que ya hablamos en todo el episodio, sobre todo en un mundo sobrecargado, sobresaturado. A mí me da más herramientas o elementos de anticipación esto que leerme los 10 hábitos de no sé qué cosa. O sea, yo sí creo que estamos subestimando los mensajes y los aprendizajes que podríamos tener desde otros géneros. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda, qué gran episodio nos acabamos de aventar. Lo disfruté mucho. No es que los otros no los disfrute, pero como que hay algunos episodios en donde todo se interconecta de maneras, no sé si extrañas, pero me gusta. A mí también, y creo que mucho de... Pues la verdad es que lo que hacemos es que todo lo que estamos viviendo, las preguntas que estamos planteándonos, las emociones que estamos experimentando, lo terminamos planteando en el micrófono. Y nuestra única responsabilidad es advertírtelo. Ya lo que haces después de esto, si lo disfrutas, lo padeces con nosotros, si lo vives, la verdad es que lo valoro mucho porque no cualquiera se expone a estas cosas. Gracias por estar ahí. John, y antes de despedirnos, pues invitarles a todos los cursos activos que tenemos desde Black School, que estamos bastante activos en los últimos meses y así seguiremos. Tenemos en puerta el tema o el taller de memoria expandida, que no es otra cosa más que hacer tu doble o otro cerebro de manera digital para aumentar tu sistema cognitivo. Y esto va para las personas que capturan un montón de información, tienen 10,000 pestañas abiertas y todo muy bien, pero luego no saben qué hacer con eso. O sea, no tienen una sistematización de su conocimiento ni gestión de su base de conocimiento y se confunden y ya no saben a dónde quedó todo. Sobre todo si quieres crear contenido de cualquier tipo, escrito, quieres preparar una clase, hacer una conferencia, lo que sea que quieras hacer, sistematización te va a ayudar un montón. Se llama Memoria Expandida. Toda esta información está en nuestro sitio de Black School. También tenemos en la puerta de nueva cuenta el taller de memes y futuros, porque la pasamos bomba y nos pidieron una segunda edición. Así va a ser. Esta la tenemos para julio, así que tienes tiempo. Y también vamos a tener el de captura y análisis estratégico de tendencias, que de igual forma esta va a ser su tercera edición porque nos lo han vuelto a pedir. Así que les invito a que vayan a la página de blackschool.rocks y consulten todos los cursos. Y algo importante es que cuando te metes a la página, si bien los precios están indicados en moneda de nosotros, es decir, peso mexicano, cuando le das clic en inscribirte o en comprar, te aparecen los montos convertidos a tu moneda local. Para las personas que escuchan y pertenecen a nuestra comunidad o escuchan este podcast, tenemos la posibilidad de otorgar becas de hasta el 25% de descuento si las necesitan o las requieren. Así que escríbanos, contáctenos y ahí están las experiencias educativas de Black School. Pues una vez dicho lo anterior, yo soy John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó